Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es el día 27 de agosto del 2020 y tengo el gusto de presentar a ustedes a el poeta, escritor e historiador Benito Balam. Mucho Como gusto siempre. y un gusto saludarte, Manuel de Anda, nuevamente. Me Vamos a, decías que ibas a hacer una segunda entrevista, ¿verdad? sí, sí, porque en la primera pues tocamos sobre todo lo referente a tu libro que se llama Flor y Canto del Evangelio de Tonantzin Guadalupe, sobre Ujú. todo lo referente al capítulo uno, en donde se habla fundamentalmente de la piedra solar mexica. Y ahorita sí me gustaría hacer una entrevista en relación al capítulo 2, en donde se habla fundamentalmente también de lo que viene siendo la imagen de Tonantzin Guadalupe. Entonces, pues tengo algunas preguntas que me han surgido al leer ese libro, que para mí ha sido pues magnífico. Este, número uno, en relación a las preguntas, bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿qué significa Floricanto y por qué se titula así el libro en su principio? Sí, flor y canto en náhuatl se dice Inxochitl Incuicatl. Eh, quiere decir todo un universo del pensamiento, filosofía, espiritualidad indígena. Y, y marca pues el mundo del anáhuac que viene en raíz tolteca y también del otro lado raíz maya y, y olmeca, eh, con toda la diversidad de pueblos que nos une en el pasado y que también ahora en el presente, pues esos pueblos testimonios nos están mostrando con su existencia, con la eh, persistencia de su cultura y de su espiritualidad. Flor y canto representa todo ese universo, ¿no? Por un lado, la revelación de su verdad, que sería la flor, símbolo del, de, por ejemplo, de la tierra florida o Xochitlalpan, donde se manifiesta eh, la tierra de los hombres y mujeres verdaderos, y también la guerra florida, ¿verdad? En términos de los mexicas que necesitaban ofrendar corazones al sol para mantener vivo eh, eh, su sol y su poderío. Entonces, cuando hablo de flor y canto del Evangelio, eh, estoy hablando de ese diálogo entre el universo del Anáhuac y del Mayab con el Evangelio cristiano. Es un diálogo intercultural, por eso lo pongo como flor y canto del Evangelio. ¿Y de quién es ese Evangelio? De Tonantzin Guadalupe. Es decir, María, la Madre de Jesús, para la fe cristiana, se presenta en la advocación de Tonantzin, cuyo nombre en náhuatl significa nuestra madrecita de la tierra celeste, nuestra venerable y respetada madrecita de la tierra celeste. Y Guadalupe, pues es el nombre que se le asignó por una circunstancia histórica eh, pues muy particular del conquistador, que era devoto de esa Virgen de Extremadura en España, y por eso los tomaron para que no hubiera discusión, no hubiera persecución en contra
advocación de la Virgen. Y entonces, por eso se suma Tonantzin, como el mundo de la náhuatl, y Guadalupe como el mundo de la cristiandad europea que vino a conquistarnos. Sin embargo, hay una nueva síntesis porque, como lo veremos en el capítulo 3, se va dando todo un proceso de resistencia intercultural, que yo llamo, donde hay un proceso de adaptación creativa, ¿verdad?, ante la conquista, y un proceso de liberación interno que va madurando en la conciencia de las personas y de las comunidades y finalmente de los pueblos. En síntesis, es todo eso lo que trato de agrupar en el título. Es de carácter histórico y de carácter espiritual, ¿verdad? El flor y canto, en esas tres partes que yo voy desarrollando en el libro, la parte la piedra solar mexica o llamado calendario azteca, que viene siendo como toda la teogonía, cosmogonía y astronomía de la cultura de la náhuatl, es traducida ya en el Códice Tonantzin Guadalupe, es decir, en el Ayate de Juan Diego, todo ese gran pictograma que nosotros veneramos en la Basílica de Guadalupe, en la Villa en México, es traducido ese universo sintetizado en la piedra solar mexica de manera, con un enfoque indocristiano. Y finalmente, en el Nican Mopogua, o en el relato de estas apariciones, que no es otra cosa más que la descripción de ese ayate, y es la expresión escrita ya en caracteres latinos, pero en idioma náhuatl originalmente, es como la evolución que se va dando de esa manera de traducir la cosmovisión del universo de la náhuatl vía el códice pintado de Tonantzin Guadalupe o impreso como según se crea, y finalmente escrito, ¿verdad?, ya en caracteres de libro y con la posibilidad de ser traducido posteriormente al español, ¿no? Muy bien. Listo. Entonces, yo decía que el Nican Mopogua ya es el relato escrito en caracteres latinos que se escriben en idioma náhuatl en 1556 y que tarda un siglo en ser traducido al español por el bachiller Lazo de la Vega en 1640 y tantos, no recuerdo la fecha exacta, pero este salto al español viene siendo la evolución final, bueno, en la época colonial, de toda esta conjunción de la nueva cosmovisión indocristiana, ¿sí?, que ya en el Ayate de Juan Diego estaba pintada o impresa, según se crea, según la creencia de cada quien, y en la piedra solar mexica, ¿verdad?, está sintetizada la cultura de la náhuatl, que va a ser traducida por el Códice Tonantzin Guadalupe, y va a ser traducida no solamente como un
resto arqueológico, antropológico, no, sino como una cosmovisión que se rescata, que se recupera, que se reintegra ya desde la fe cristiana, ¿sí? Pero no desde la visión de los eurocristianos, sino desde la visión de los indocristianos, es decir, desde la visión de los propios indígenas. Por eso es un códice indocristiano. Y finalmente el Licán Mopohua da testimonio de eso en letra latina, y ahora lo podemos leer ya en español con diversas traducciones, pero la que a mi modo de entender es la mejor traducción de todas es la de Miguel León Portilla, que es la que con Claro, la que yo dialogo en el libro, ¿no? claro, claro que sí. Este es flor y canto, ese es el significado para mí de flor y canto. Bueno, realmente sí, sí es muy interesante lo que nos estuviste explicando de lo que significa Floricanto. Y mencionaste algunas cosas que, pues ahora sí que me la pusiste muy, muy sencilla en relación a la segunda pregunta, que dice, ¿por qué se interpreta la imagen de Tonantzin Guadalupe como un códice, como un calendario y como un territorio indígena? eh, Porque se pintaban los códices, es decir, la sabiduría de la náhuatl se pintaba en códices o se esculpía también en la piedra, como en el caso del calendario azteca, o en grandes pictogramas, también como murales eh, que, se, que se realizaban. Entonces, tanto en papel como en murales, como en esculturas. Era todo un trabajo de gran diversidad. Pero en el caso del Ayate de Juan Diego, eh, esa síntesis es una síntesis exclusiva, porque está reportando una experiencia mística, es una experiencia de orden espiritual. Juan Diego, el nombre original era Cuauhtlatoatzin, es decir, el venerable y respetado hombre que tiene voz de águila, es decir, aquel que vuela como águila, aquel que tiene la visión del águila. En pocas palabras, un tlamatinime, quiere decir un guía espiritual, alguien que ha sido muy formado dentro de la sabiduría ancestral y tiene la capacidad de comunicarse espiritualmente con lo más elevado, con lo más sagrado, ¿no? Eso es el nombre original en náhuatl de Juan Diego, y así lo llama, así lo va a nombrar María Tonantzin Guadalupe, Juanitzin, Juan Diegotzin, es decir, el venerado, el respetado Juan Diego, ¿sí? Claro. Porque ya era el nombre que le habían bautizado los misioneros franciscanos, ¿sí? Sin embargo, está rescatando al Cuauhtlatoatzin, ¿sí? Muy bien. Es algo maravilloso. Sí, en el calendario es la parte eh, astronómica y cosmogónica, ¿no? Que tengo una presentación que posteriormente veremos, pero en la parte del territorio eh, sí lo abordo parcialmente en el capítulo 2, pero ahondo más la territorialidad en el capítulo 3, porque la territorialidad tiene que ver con los habitantes y el vínculo que estos tienen con su tierra. En este caso, los habitantes son los más iguales, o los hombres de la tierra, ¿verdad? Hombres y mujeres de la tierra que están vinculados a nuestra madrecita de la tierra celeste.
Y esa es la parte de la territorialidad que abordo específicamente en el capítulo 3. En la parte del calendario, ahorita vemos la presentación, donde también incluyo eh, esta, esta cosmovisión del pensamiento y de su espiritualidad, ¿no? Si quieres vernos la presentación. Entonces, pues aquí tenemos el libro, ¿verdad? Es el título, la contraportada, el capítulo 1, que es lo que hemos venido abordando la vez anterior sobre la piedra solar mexica. Y aquí entramos a la cuenta del día indígena. La cuenta del día indígena tiene que ver con la relación o las similitudes entre la piedra solar y el códice Tonantzin-Guadalupe. Veamos lo siguiente, miren, aquí hay rayos solares, ¿verdad? Son 8 rayos solares que están señalados dentro de dentro de todo el círculo del calendario, y en medio de estos rayos solares está la cuenta de los días según el calendario lunar, que viene del calendario maya, tolteca, y luego se hizo con los mexicas. Son 20 días, se llama Tonalpohualli y está alrededor del glifo central. El glifo central que representa al quinto sol, Nagui Oli, porque aquí tenemos representación de un sol, de 2 soles, 3 sol, 4 sol, y en medio es el quinto sol. Y aquí hay un águila, el pico del águila, las 2 garras del águila y la cola del águila. Pues tenemos que se está comprendiendo el Tonalpohualli como la lectura de los 5 soles, y hasta en la parte extrema está simbolizado 2 grandes serpientes de fuego. Huehueteotl está representado en cada uno de estos escamas de cada una de estas serpientes, y son 2. Y aquí son 7 estrellas por cada cabeza de serpiente. Estas representan a las Pléyades, que es el punto del nadir, así como aquí es el punto del cenit, el 13 caña, aquí es el punto del nadir. Entonces es la ruta del sol. El sol en el mediodía, que es su cenit, va bajando hacia el atardecer y luego llega a medianoche, ¿verdad? Y se intercambia con otro mediodía hasta llegar al nuevo cenit. Así está ilustrado la escultura de la piedra solar mexica, y tenemos en el caso del códice Tonantzin-Guadalupe algo muy semejante. Aquí tenemos los rayos solares, y aquí tenemos otro rayo solar que llegan a la luna, ¿verdad? Aquí en la luna es el punto de la noche. ¿Por qué es el punto de la noche? Miren, está el manto de Nuestra Señora, que está pintado de estrellas en medio de la luminosidad de 2 medios días.
aquí está representado la cuenta de la luna, es decir, el Tonalpohualli, que habíamos visto en la piedra solar mexica, aquí está representado con el manto de la noche estrellada y la luna que va contando los días. Y cada rayo solar es equivalente también a estas figuras de las serpientes de fuego, de Huehuetl, que es el abuelo fuego, y que representa cada uno de ellos un mediodía. Este sería lo que en suma sería el día corporal. Los rayos solares son 2 mediodías que custodian la noche, al igual que en la Virgen de Guadalupe se está señalando. El día sincrónico, el glifo del Nahui Olim, águila movimiento, que es el que está aquí central. Les decía, la combinación del águila, la combinación del 4 movimiento, que son los 4 soles, y en medio el 5º sol. Y este símbolo está sintetizado en lo que vamos a ver posteriormente. Aquí es una síntesis del 5º sol, el pico del águila, las garras del águila, la cola del águila y el 4 movimiento. Y en el centro, el 5º sol. Y tenemos en la Virgen, en el Códice Tonantzin Guadalupe, tenemos este mismo símbolo justo abajo de estos listones de color negro que representan su embarazo. ¿Y de qué está embarazada? Está embarazada de una flor de 4 pétalos con un pistilo en el centro. Vean ustedes, es una síntesis del 5º sol. Nuestra madrecita de la tierra celeste está embarazada del 5º sol. Y así el día cósmico es el ciclo lunar que cuenta el movimiento del cenit y el nadir de los soles. Aquí tenemos el cenit a partir de la corona o la coronilla de la cabeza de María, y aquí tenemos el nadir ya en el punto donde está la cabeza del ángel como símbolo de la noche. Esto es lo que podríamos en este momento hablar del día cósmico, ¿verdad? Y de las similitudes en el calendario tanto de la piedra solar como de Tonantzin Guadalupe. De ahí las grandes semejanzas, ¿no? No es gratuito, pues, el que tantos indígenas se convirtieran al ver la imagen de Tonantzin Guadalupe. Desde luego, el relato de la experiencia mística de Juan Diego, y que posteriormente va a ser escrita por Antonio Valeriano. Sin embargo, la imagen es poderosísima, tan poderosa como la misma piedra solar mexica, porque es su traducción, la traducción indo-cristiana. Es decir, hay una continuidad de la cultura milenaria tolteca, chichimeca, maya, zapoteca, mixteca, olmeca, ¿verdad? Todas esas grandes culturas son sintetizadas en su sabiduría a través de este códice y de este calendario, que por supuesto se convierte en un territorio, en una cosmovisión territorial también. Muy bien, Benito. Pues realmente sí es sorprendente todo lo que
se puede encontrar en la piedra solar mexica y cómo se traslada toda esa cosmovisión a la imagen pues de Tonantzin Guadalupe. Pues realmente es sorprendente y es una gran apertura del conocimiento que se logra pues a través del libro que has escrito. Un punto que me pareció muy interesante es cómo se entiende ese ciclo del maíz que también está plasmado en el Amoxtli de Tonantzin Guadalupe como madre de los hijos del maíz, porque me pareció muy interesante. Si puedes ahondar en eso, Benito, por favor. Ajá. Aquí vemos, miren. Pero bueno, aquí estamos viendo el ciclo del maíz. Vean ustedes, alrededor de cada uno de estos eh, rayos, ¿verdad? Más bien alrededor del cuerpo de la imagen de la Virgen están los rayos solares. He contado de manera detenida que son aproximadamente entre 140 y 145 rayos solares, porque aquí en esta parte de su cabeza no se pueden contar con exactitud, tampoco abajo donde está la cabeza del ángel. Solamente hay algunos rayos que se pueden contar, pero no todos. Entonces, por eso puse aproximados, ya que aquí en su cabeza se le había adornado con una corona de 12 estrellas, pero eso fue una pintura posterior, luego se Ajá, borró, fue en la época de sí, la colonia, sí, cuando se le entronizó, justamente fue cuando ya se oficializó el culto a la Virgen de Guadalupe, pero que era innecesario porque las estrellas están en su manto, ¿no? Entonces se claro. terminó por borrar porque no era la imagen original. Entonces por eso se pierde la pista de cuántos son exactamente. Y investigando sobre el ciclo del maíz encontré que en el ciclo del maíz, eh, según el clima y según el lugar, ¿verdad? Donde si es de temporal o si está cerca algún río, algún manantial donde se pueda regar, eh, el ciclo dura entre 130 a 150 días, ¿no? Es decir, alrededor de 4 meses y medio, 5 meses o un poquito más lo que dura el ciclo del maíz. Eh, Desde que está tiernito, que sale como un brotecito, y luego le sale un chilote, una espiguita, y luego ya le sale la mazorquita, y luego ya va creciendo y se hace el grano tierno, y luego ya se endurece porque se va secando, y luego ya después de que se seca, se elige el tiempo en el cual se va a cosechar para hacer eh, desgranado, ¿no? Todo ese ciclo está de alguna forma contemplado en cada uno de estos rayos solares, porque como habíamos dicho, son días corporales. Un día corporal significa lo que tiene la duración de un cuerpo humano en recuperarse, ¿no? Su energía. Por eso hablamos de día corporal. Y el día corporal de eh, los mexicas o del mundo del Anáhuac y del Mayab no es como el nuestro, donde se cumple solamente de sol a sol, sino es incluyendo la noche. Por eso es mediodía, toda la noche, donde se recupera esa energía y se lleva a cabo en el nuevo mediodía. Muy bien, Benito. Este,
Bueno, la verdad es fascinante todo lo que ha llevado de conocimiento y de descubrimiento de ese conocimiento a través, pues, del estudio que has estado realizando y que plasmaste en este libro. Y Algo que, me permites también, quiero sí, reconocer que no es solamente mi mérito, sino es el diálogo intercultural que gracias a él con mis guías espirituales mayas he podido claro, ir discerniendo dónde está el significado y la comprensión de cada día, porque cada día es distinto, ¿verdad? Cada día tiene una vida, ¿no? Cada día está vivo. Eso es lo que he aprendido de ellos, ¿no? Son, eh, eh, quiero mencionar a uno de ellos en particular que me ayudó pues a revisar el libro, a Rolando Pérez, que es Maya Quiché, su compañera y esposa Joaquina eh, Benito, fíjense, un nombre semejante a un apellido semejante a mi nombre, Yolanda eh, Juárez y Rosario Laines, todas ellas eh, antes del Centro de Integración de, y Educación Maya. Centro es un centro que se formó con refugiadas guatemaltecas y con gente de comunidades de Chiapas, de claro. Oaxaca y del Estado de México y de la Ciudad de México. Entonces es el CIMED lo que ha permitido la relación con ellos, el tener esta formación del calendario maya y, y, gracias a él he podido eh, eh, descifrar lo que la piedra solar mexica nos aporta para hoy. La siguiente pregunta que te quería yo hacer es en relación a algo híjole, hay muchos mitos al respecto, pero quiero que ahora aprovechar la oportunidad de esta entrevista y de tu libro para conocer qué similitudes y qué diferencias encontraste entre el sacrificio humano representado claramente en la Coatlicue, por ejemplo, y que se practicaba en la cultura mexica, y la imagen de Tonatzin Guadalupe. Si quieres ampliar eso, por favor, Benito. Muy bien. La Coatlicue, aquí está el torso de la Coatlicue y el torso de la Virgen María Tonatzin de Guadalupe. Aquí en la Coatlicue, que es, su significado es la de la falda de serpientes, representa a nuestra venerable Madre Tierra. Si se observan, aquí hay 4 manos. Estas 4 manos representan los 4 puntos cardinales. Aquí están sus pechos y están amamantando 2 corazones y una calavera representativa de la muerte. Mucho en la cultura mexica, ¿verdad? Está el culto a la muerte. Y esto está representando el sacrificio humano. Como les decía, en la cosmovisión de la náhuatl, especialmente mexica, había la necesidad de alimentar al sol y en este caso era con corazones a través del, de esta alimentación de los corazones que recibía nuestra madre tierra y que indicaba pues la muerte, se daba vida al sol y era un culto al sol, pero también era
un símbolo de dominio del imperio mexica. Eran ambas cosas. Hay un cambio cualitativamente distinto en los símbolos de Tonantzin Guadalupe. Tenemos no dos, sino, no cuatro, sino dos manos. Las dos manos que están en una actitud orante, contemplativa, pero también que están siendo acercados a su corazón. Es como si ella, en su manifestación de contemplación, es como si tomara nuestros corazones en sus manos y los llevara a su corazón, cosa muy diferente a la imagen de mexica. Aquí hay una compasión en primer lugar, mientras que aquí está el sacrificio como parte central. Y aquí está señalada la vida del quinto sol, ¿verdad? Gracias a esa compasión que ella ejerce eh, eh, como madre de la tierra celeste. Y podemos ver que también en esta figura cónica que vemos de su manto, que se forma por el pliegue natural de la caída de su manto, en la parte posterior de su manto no hay ninguna estrella. Ella está adornada de estrellas en la parte anversa, pero en la parte de la red posterior no existe ninguna estrella. Y es el mismo manto de la Virgen. Nos está dando la noticia de que hay algo más allá de lo que es visible para nosotros, que tiene que ver con el nuevo sol, con la nueva vida, pero tiene que ver también con que hay un paso por la muerte hacia esa nueva vida. No está hablando ella de un sacrificio como es Coatlicue, está hablando de una conversión por la compasión. Y eso es lo que sucede con Juan Diego, ¿verdad? Vamos a salir de la presentación, porque Juan Diego se convierte por la compasión, es convertido por la compasión personal de la Virgen. Como acabamos de ver, la cosmovisión de la náhuatl tiene clarísimo la existencia de nuestra madrecita tierra. Lo tiene clarísimo, pero no lo tiene como una relación personal. Juan Diego tiene la experiencia mística de una relación personal, y por esa relación personal es que él se convierte al cristianismo. Es la compasión lo que lo convierte. No es la cruz, no es la espada, mucho menos la espada, sino es el grande amor, la grande consolación, la grande ternura y protección de la madre. ¿Sí? Entonces ahí está la gran diferencia entre el sacrificio humano que se practicaba no solamente entre los aztecas o mexicas, sino en todos los pueblos, en todas las culturas. Ahí tenemos el sacrificio de Abraham con Isaac, su hijo, ¿verdad? Que eso era de las culturas mesopotámicas, de las culturas del Medio Oriente antiguo, ¿no? Claro. Y vemos que en ese sacrificio, el mismo Abraham se convierte en Abraham gracias a la experiencia personal que tiene con Dios.
y que lo convierte por la compasión y le envía a su ángel y le dice, hey, no sacrifiques a tu hijo. Eso, eso es algo que está en todas las culturas, en la cultura griega también. Recordemos a Ifigenia, ¿no? Y su padre Agamenón, que la manda a sacrificar. No es exclusivo de los aztecas, si me doy a entender. En Claro, eso hay un gran mito, como los grandes eh, abominaciones que hacían estos indios inspirados por Satanás, ¿no? No, pues en todas las culturas existía la, eh, el pensamiento de que el sacrificio humano era bueno porque permitía que trascendiera más allá del bien particular, el bien común. claro. Pero el Dios cristiano nos va a traer otro pensamiento, una conversión del corazón. No, no se da, no se da sin eso, ¿no? Imagínense si la, el catecismo que traían los frailes franciscanos era con la cruz y los indígenas se convertían nominalmente, ¿sí? No se convertían de corazón. O sea, Porque, ¿cómo? por Porque, salvarse y por porque, conveniencia. por conveniencia, sí, también, ¿no? Por aliarse con los españoles, con los dominadores, Sí, y también por sobrevivencia, ¿no? Pero no eran tanto por la cruz, porque el sacrificio, ellos habían luchado en contra del sacrificio humano de las guerras floridas del Imperio Mexica. ¿Cómo otro sacrificio a través de la cruz los va a convertir? Pues no, fue a través de la compasión, ¿sí? Y entonces va comprendiéndose de otra manera la fe cristiana, ¿no? Por eso la fe indocristiana florece primero con María, o sea, la primera evangelizadora es María, después viene Jesús, porque así es, o sea, ella es la madre y está embarazada de Jesús, sí, que está viene a anunciando, representar. está anunciando el Evangelio de Jesús, pero es ella la que lo anuncia primero, ¿sí? Exacto. Pues ya nada más, hay dos preguntas que te quería hacer, y que te las voy a hacer juntas porque tratan se entrelazan mucho los conceptos. Bueno, por un lado, los mexicas y los indígenas indoamericanos, ¿eran idólatras o eran politeístas? ¿O cuál era su visión de lo sagrado, por un lado? ¿Y cómo se representa lo sagrado en el Códice de Tonantzin Guadalupe? ¿Y cómo se relaciona esta imagen de Tonantzin Guadalupe, de lo sagrado, con la visión indígena? Primero, la conciencia de pertenecer. Eh, ¿Cómo es esto de la conciencia de pertenecer? Le iba yo a modificar la letra C por la letra S para darle relevancia al ser, eh, pero me pareció más importante que la conciencia que estos pueblos tienen, más que la del ser, que es la visión occidental, es la de pertenecer. Y esa pertenencia se da por la memoria histórica con la que sobrevive un pueblo al vincularse con su tierra y permanecer en su fe. El Tamoanchán, la tierra celeste, que se va a manifestar en el Tepeyac a Juan Diego. Y aquí tenemos ya entrando en la territorialidad, el hipil de flores de la Virgen. Aquí vemos las flores de las cuales está adornada en todo su vestimenta,
vestimenta interna, ella manifiesta, este símbolo manifiesta lo que es el Tamuanchán, es decir, el lugar primigenio de sus abuelos y de sus abuelas, como esa memoria histórica de los hombres y mujeres verdaderos, es decir, aquellos que ya trascendieron, los que han trascendido siguen en la tierra, custodiando la tierra. Son las flores, son los cantos. Los cantos de esas flores son la espiritualidad que esos abuelos y abuelas han dejado en la tierra. Díganme ustedes si esa espiritualidad es idólatra, porque es una conciencia del pertenecer. Y luego la cosmovivencia comunitaria es la creación de un altar sagrado, es decir, la casita divina que ella pide en el Tepeyacac a Juan Diego para que consolarnos con las fuerzas espirituales del biocosmos. ¿A qué me refiero con el biocosmos? Que el cosmos no es una naturaleza muerta, no es una naturaleza cósmica, inerte, sino que está viva. Ha dado origen a la vida y dentro de esa vida, la vida humana, nosotros. Por eso pertenecemos, somos pertenecientes. Y cuando se pide por parte de ella que se haga una casita divina, esa casita divina es justamente para que esas fuerzas espirituales del biocosmos que han creado la naturaleza y la vida, y que proviene de Tloquenahuaque, el dador de la vida, de Ipalnemohuani, el dador de la vida, y de Tloquenahuaque, que es el viento de la noche, el equivalente, podríamos decir, al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el que está cerca y junto. Está representado por el símbolo del manto sagrado, como les decía, no solamente por la noche estrellada, sino por el interior de su manto, que no tiene absolutamente ningún símbolo. Es invisible, pero está cerca y está junto. Nos junta y nos junta al dador de la vida. Y ese dador de la vida está representado por las nubes o el Tlalocan, ¿verdad? Donde viene el agua y de donde vienen los rayos y se produce pues lo que conocemos por la energía eléctrica, ¿verdad? Y está simbolizado por los rayos solares. Así tenemos que el creador, la comprensión del dador de la vida como creador y del Tloquenahuaque como el viento de la noche o el espíritu del cerca y del punto, el Espíritu Santo, dentro de ese Tamuanchán, que es la tierra celeste, que en términos evangélicos sería el reino de Dios, nos da una cosmovisión profética y esperanza por la unidad entre el cielo y la tierra, que genera un nuevo sol y un nuevo ser humano. Moyocuyani, que quiere decir el que se crea a sí mismo. Y esto da origen al culto solar, al culto del quinto sol, que estaban esperando justo antes de la llegada de los españoles, y por eso fue labrada la piedra solar mexica. Y como hemos visto, el quinto sol está en relación a el ciclo del maíz, como los hijos e hijas del maíz, ¿verdad? Y a Jesús, el Cristo, nuestro Salvador. Díganme ustedes si en esta visión indocristiana, ya plasmada en el Códice de Tonatzin Guadalupe, ya hecha esa síntesis,
Díganme ustedes si eso tiene que ver con lo idólatra y con lo politeísta, o Claro. tendrá una gran similitud con nuestra propia fe. Nada más que esa fe ya no es solamente eurocristiana, se ha transformado, se ha convertido en una fe indocristiana. Ha Sí. dejado de ser solo la visión de Occidente para alumbrar desde el Anáhuac, desde el Mayab, desde los pueblos originarios de América. Muy bien. Sí, sí, realmente creo que me queda claro el concepto. Sobre todo ya conjuntando pues todo lo que se narra en tu libro y lo que he podido estar platicando contigo, entiendo que ellos no tenían el concepto como de Dios, sino más bien como de lo sagrado. Y de lo sagrado tenían varias advocaciones en las cuales estaba contemplado toda esa imagen de lo sagrado y que se estaba representado pues en toda su cultura y también que se representa, como lo has estado comentando, en la imagen de Tonantzin Guadalupe. Entonces, ese concepto me parece muy interesante. Ya nada más me gustaría hacerte una pregunta, Benito, Uh que -huh. me parece muy importante, sobre todo porque después de leer tu libro, después de oír todas las disertaciones que hemos tenido en la presentación del libro, a través de las diferentes entrevistas, al ver tus diferentes videos que has subido en YouTube, ¿cómo se llama tu canal? Es Centro La Fonte. La Fonte. Este, hay algo que yo creo que es salvado en donde ya la discusión eh, que muchas veces ha ocurrido entre que si se apareció la Virgen, entre los aparicionistas, entre los no aparicionistas, creo que eso ya pasa como a un segundo plano, que realmente eso no es importante, sino que se salva ese, o sea, como que es una discusión muy estéril, muy pueril, por decirlo así, este, que no tiene ningún sentido cuando vemos esa riqueza de la que hemos estado hablando. ¿Cómo ves, Benito? Sí, totalmente de acuerdo. El asunto es que la fe o la doctrina dogmática acerca de la fe, ¿no? Eh, en un largo periodo de la iglesia quiso eh, convencer a través de la razón eh, a aquellos que no tenían eh, pues la evidencia, ¿verdad? O que no creían en la evidencia de Dios, sino dando razones de la fe, ¿no? Y esta doctrina dogmática que viene desde la escolástica de Santo Tomás, ¿no? Y antes con San Agustín, pero más con Santo Tomás, que puede ser muy rica en términos de la teología eh, y que ya aplicada a la historia, eh, pues tiene su limitación, porque una fe se accede a ella no solo por las creencias, no solamente por la razón de tus creencias, sino fundamentalmente por la experiencia de la fe. Y la experiencia de la fe quiere decir una relación interpersonal e intrapersonal con nuestro Salvador y en el caso de una eh, eh, revelación como la de María, con su madre, ¿no? Entonces, eso es lo que yo te quería explicar eh, específicamente
Diego. El cambio que se da en la comprensión de Juan Diego no es de negación de toda su sabiduría ancestral, sino es de confirmación de su sabiduría ancestral, pero gracias a la compasión de una persona, ¿sí? Ella no era conocida personalmente dentro de su cultura, hasta que él la conoce, ¿sí? Y eso transforma totalmente, ¿sí? Si estamos hablando de milagro, ese es el gran milagro. Es decir, una experiencia mística de fe que lo transforma, y no la doctrina dogmática, y no el catecismo que se deriva de una manera a veces hasta caricaturesca, ¿verdad?, de esa doctrina dogmática. No, eso no es lo que convierte a las personas. Te puede convertir en términos ideológicos, ¿no?, en términos de una situación límite de sobrevivencia, sí, pero no en términos de compasión con la relación interpersonal e intrapersonal que se logra en una verdadera experiencia de fe. Yo creo que ese es lo cualitativo, ¿no? Y por eso, cuando abordo este tema, mi eje fundamental es la experiencia humana y espiritual, no la dogmática, ¿no? Claro. Por eso no me interesa a mí defender si se apareció realmente o no se apareció en términos racionales. O sea, eso no es lo importante. Cuando Jesús se aparece, no hay ninguna evidencia, no existe ninguna evidencia racional, ¿verdad?, que la ciencia pueda comprobar de que resucitó. Eso es una experiencia de fe, ¿sí?, una experiencia mística que sus apóstoles tuvieron, comenzando con María Magdalena, ¿no? Bueno, yo diría con María, su madre, ¿no? Ella fue la primera que se enteró de su resurrección. Entonces, aunque no dé noticia específica el Evangelio, ¿no? Pero yo creo que ese asunto tenemos que tomarlo en cuenta muy seriamente, ¿no? Por eso yo digo que cuando se lee el Nican Mopohua, y eso lo abordaremos ya en otra entrevista, más específicamente, no se debe tomar literalmente, porque es un evangelio. Claro. Y los evangelios se mueven en el terreno de lo simbólico, ¿sí? Claro. Es decir, lo simbólico no es posible comprender literalmente, no cabe en la mente humana, ¿verdad?, la traducción literal. No, la traducción literal es para la razón humana, no para la fe. Por eso el símbolo camina y vive de manera diferente. Y el símbolo adquiere su comprensión verdadera, la fuerza neta que tiene el símbolo con la experiencia mística. Perfecto. Muy bien, pues realmente nos has abierto un mundo extraordinario y fascinante a través de tu libro y a través de todas estas explicaciones. Realmente creo que se conjunta mucho la realidad de nuestro pueblo indígena con la llegada de los españoles y con nuestro México actual. Yo creo que es muy importante recuperar toda esa memoria histórica y conocer todos esos simbolismos y y su significado, que lo tenemos que ir buscando cada quien, de lo que estamos viviendo, tanto personalmente como en nuestra nación, en México, en América, en el mundo. Realmente creo que eso es algo muy importante que me dejaría pues este libro y estas pláticas que hemos tenido. No me resta más que agradecerte
a menos que quieras complementar algo más, pero agradecerte mucho esta entrevista, Benito Balam. Próximamente haremos la entrevista del capítulo número 3, que es el Nican Mopowa, que realmente es igual de apasionante y de extraordinario y de fascinante, ¿verdad? Entonces, pues me da mucho gusto haber estado con ustedes. Soy el doctor Manuel de Anda, servidor de ustedes. Tuve mucho gusto de estar con Benito Balam, presentando su libro Flor y Canto. En esa entrevista, Flor y Canto del Evangelio de Tonantzin, Guadalupe. Gracias, muchas gracias, Benito. Muchas gracias y un saludo de corazón para ti y para todos los que nos están viendo. Que María Tonantzin Guadalupe nos siga bendiciendo y enseñando el camino de su evangelio. Gracias a todos. Gracias, Benito. Que es Jesús, ¿verdad? Muchas gracias. Hasta luego.